Bien, y con esta espiritualidad nosotros somos capaces de responder a preguntas que están íntimamente vinculadas con nuestra esencia. Lo que nuestra mente no puede responder con palabras, en el campo de la espiritualidad lo respondemos con conexión, de lo que hablábamos el lunes. Y esta conexión que mantenemos no solamente con la presencia, como dijimos, de entender la energía de la presencia de un otro o de una situación, nos permite entender circunstancias que van fuera de la lógica, fuera de la física y sobre todo que hacen parte de nuestro día a día. ¿De acuerdo? A este campo de la espiritualidad es donde la psicología no puede responder, porque aunque parezca metafísico, no es metafísico, es completamente ciencia, pero es una ciencia espiritual que no es una práctica o una técnica determinada hacia algo, no es religión, no, es entender cómo funciona el alma. Para algunos, la espiritualidad o el alma va a estar vinculada con la conciencia y algunos lo van a llamar nivel de conciencia, pero esa forma o esa determinación no es correcta, porque la espiritualidad no es un nivel de conciencia, es al revés, ¿no? La conciencia es un nivel de la espiritualidad, porque es la espiritualidad la que nos permite generar conciencia y no al revés. Entonces, hay que hacer un giro copernicano en la forma de pensar. Cuando giramos el pensamiento y dejamos la mente como principal motor de cambio y vamos a otro lado, nos damos cuenta que la mente no es lo más importante. Cuando lleguemos a la parte de fortaleza mental, de trabajar todo lo que es la mente, ahí vamos a entender por qué la mente no es lo más importante, por qué nosotros hablamos de fuerza mental, de control mental, pero no podemos, porque biológicamente nuestra mente está diseñada exclusivamente para engañarnos, constantemente, todos los días. Tenemos que tener un mecanismo diferente que controle a la mente. ¿Qué podría controlar a la mente si no somos nosotros? Y ahí viene la espiritualidad, ¿no? Entonces, en este aspecto, yo quiero que ustedes entiendan el código del ego que yo les voy a mostrar ahora como el engranaje de dos fuerzas, ¿de acuerdo? Dos fuerzas. Como decir, metafóricamente, luz y sombra, ¿de acuerdo? Nuestra sombra, nuestra luz, nuestro espíritu, nuestro físico, nuestra vida interior y nuestra vida exterior. El ego lo que hace es integrar ambas fuerzas, pero el ego no tiene nada que ver con exceso, no tiene nada que ver con autoestima, no tiene nada que ver con superioridad, no tiene nada que ver con necesidad de sentirse único, no tiene nada que ver. Todo eso que ustedes han dicho se llama educación, no es ego. El ego es esencia, no es acción. Entonces, cuando alguien es prepotente, cuando alguien es individualista, cuando alguien no perdona, mantiene un límite, eso tiene otro nombre, eso no tiene nada que ver con el ego. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros nos confundimos, número uno, porque seguimos a muchos autores de redes sociales que hablan de cosas, pero no profundiza. Ah, lo escuché acá y este lo repite y lo repite el otro, y lo repite, lo repite, lo repite, y hemos creado un conocimiento de un mito y no conocimiento real. Y ahí es donde yo quiero definir qué es el ego, que es el primer punto que voy a hoy darles. El ego se define como una instancia psicológica, ¿de acuerdo? Ese es a nivel psicológico. El ego es una instancia psicológica que permite que una persona pueda reconocerse a sí misma y su personalidad. ¿Qué significa que se pueda reconocer? Por ejemplo, yo soy Salomón y como Salomón
soy una persona que tiene determinadas características, determinada forma de pensamiento, determinada forma de sentimiento, determinada personalidad, determinado carácter, determinada esencia, determinada profesión. Todo eso que digo de mí no es ego. Es el ego el que hace que yo reconozca esas características. Y esto es sumamente importante para que ustedes entiendan la distinción entre lo que es el ego y lo que son mis características como persona. El ego hace que yo pueda saber quién soy, pero el ego no es quién soy. ¿Se entiende la distinción? Para que podamos no repetir lo que dicen las redes o leer libros de autoayuda donde la gente confunde y no solo nos confunde, sino que realmente nos crea daño. Repito una vez más, el ego no es mi personalidad. El ego no es las características que yo tengo, no. El ego es esa esencia que me permite saber cuál es mi característica. ¿De acuerdo? Pero esa característica que yo tengo, eso no tiene nada que ver con el ego. Eso es educación, eso es cultura, eso no es ego. ¿De acuerdo? Eso no es ego. Porque si yo nací, por ejemplo, en Arabia, yo voy a caminar delante de una mujer y ahí nadie me va a decir que yo soy intolerante, que yo soy, me creo superior. No, no, estoy respondiendo a mi cultura. Y eso no significa que tenga un ego superior a otro, porque alguien que incluso no tiene la estima bien desarrollada, que no tiene dinero o que cual sea su circunstancia, pero que esté relacionada con la carencia económica, va a ser lo mismo que el que sí tiene. Va a seguir adelante, caminando adelante, y eso no tiene nada que ver con el ego. Su comportamiento no tiene nada que ver con el ego. El ego es la capacidad de que la persona tome conciencia, pero el ego tampoco es conciencia. ¿De acuerdo? El ego tampoco es conciencia. El ego se da cuenta de la conciencia. El ego es el ser mismo de una persona. Cuando hablamos de ego, hablamos de ser, hablamos de esta esencia pura que nosotros tenemos para darnos cuenta que estamos aquí ahora, en este cuerpo, en este curso, en este horario, con esta temperatura. El ego es capaz de percibir esto. Pero el ego no es la temperatura, el ego no es este cuerpo, el ego no es este tiempo, eso no es ego. El gran problema nuestro es que estamos confundiendo comportamientos con esencias. Y lo que tenemos que modificar es nuestro comportamiento, no nuestro ego. ¿Se entiende la distinción? Por favor, quiero saber si alguien no lo ha entendido, porque si no lo hemos entendido hasta aquí, no podemos seguir avanzando. ¿Queda claro para todos lo que es el ego? El ego no es comportamiento, el ego no es lo que yo soy. El ego no es lo que yo soy, el ego es lo que yo digo que soy. Eso es ego. ¿Se entiende? Lo que yo percibo de lo que digo que soy. La forma en como yo me describo quién soy, eso puede ser cultura, eso puede ser educación, pero eso no es ego. Por lo tanto, mi comportamiento externo a mí no tiene nada que ver con el ego. Porque si yo, por prepotencia, cometo un delito, a mí el juez no me va a encarcelar por exceso de ego. No. O ustedes han visto que a alguien lo encarcelan por exceso de ego. Es que tiene exceso de ego y por eso actuó así. No, no, eso se llama un delito, un comportamiento. Eso no tiene nada que ver con el ego. Si tú vas con ese argumento, como en el que la mayoría de ustedes me ha argumentado y lo juzgan, ¿quién los va a juzgar por eso? Porque no hay juicio por ego. ¿Se entiende? Bueno, les pido disculpas por haberme extendido, pero necesitaba
que me quede a mí claro y a ustedes lo más claro posible, distinguir lo que es el ego de lo que no es ego o de lo que es comportamiento. Dicho esto, seguimos en el punto número uno de definir, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dicho que el ego es esta instancia interna que es psíquica, mental, pero yo llamo espiritual, es una instancia espiritual que está vinculada con el ser, que me permite reconocerme a mí en esta personalidad. El ego le da esencia a mi proceso mental y a mi proceso humano, así como a mi proceso sentimental. Es el ego el encargado de que yo pueda saber, identificar y pueda diferenciarme de los demás. ¿Soy diferente de Ramsés? ¿Soy diferente de Tommy? Sí. ¿Soy superior a Ramsés? ¿Soy superior a Tommy? Eso no es ego. Eso es percepción. Y esa percepción no tiene nada que ver con el ego. El ego lo único que hace es que yo respire, que me dé cuenta que estoy pensando que estoy pensando. ¿Se entiende? Eso es el ego. Esta instancia del ser mismo, ese yo más puro que hay. Es responsable el ego de conciliar el instinto interno que tengo acá con las exigencias externas. Entonces, el ego es el principio de todo acto moral. Eso es ego. ¿Por qué? Porque como el ego es capaz de distinguir, es el responsable de estas ganas locas que tengo por salir desnudo a la calle porque hace un calor infernal y quiero salir desnudo por la calle. Ese es mi instinto. ¿De acuerdo? Y el ego dice, ¿cómo concilio tus ganas internas con las exigencias externas? Ese equilibrio que le da intuición a mi mente, serenidad a mis emociones, ese es el ego. Es como esa esencia de mi vida. El ego, por eso digo que el ego es ser, no es actitud. El ego no es acción. El ego es esencia, es espíritu propio. Eso es ego. Y de alguna manera, el ego genera este principio moral, porque ahí el ego empieza y manda una orden a la mente a decir, ¿eso que quiere hacer Salomón está bien o está mal? ¿De acuerdo? Entonces, punto número uno, la definición de ego es una instancia espiritual que me permite como individuo saber quién soy dentro de este cuerpo que dice que soy. Es esta esencia pura de nuestro ser. El ego es un sinónimo de la palabra ser. Es lo que me hace entender que existo. Ese es el trabajo del ego. Eso es ego, más que otra cosa que el ser mismo de una persona. Número dos, les pido por favor que al finalizar la exposición hagamos todas las preguntas. Por favor, apúntenlas todas, porque probablemente cuando desarrolle las 6 partes, algunas de ellas se vayan respondiendo. Bueno, segundo punto, el ego y su relación con nuestra identidad. Entonces, acabamos de decir que el ego lo que hace es que vea, ¿no? El ego es esta esencia, esta situación de nuestra vida. Nos ayuda a sentirnos valiosos, dignos de amor y de respeto. Está ligado con la relación de conciencia y conocimiento. Es nuestra identidad, es nuestra visión individual. Habla acerca de nuestra personalidad, nos ayuda a construir nuestro yo más profundo, a identificar y respetar al otro en sus diferencias. Todo esto que les estoy diciendo que parece que es ego, no es ego. El que yo me sienta valioso y digno de amor no tiene nada que ver con el ego.
Que yo me respete no tiene nada que ver con el ego. Que tome conciencia de las cosas no tiene nada que ver con el ego. ¿Qué es el ego? Nuevamente, el ego es lo que me crea esta instancia que manda a mi mente la condición de reflexiona, fíjate que tú eres diferente al otro y el otro merece respeto. Todo esto que les estoy diciendo nuevamente, aunque parezca redundante, es cultura, ¿de acuerdo? Todo esto es cultura, no tiene nada que ver con el ego. El ego es fuente de toda identidad. El ego lo que hace es que toda esta identidad, producto de mi ADN, producto de mi herencia cultural, producto de mi entorno social, producto de mi educación, el ego lo que hace es integrar todas estas situaciones de la vida y te las devuelve en una esencia. Luego tú con esa esencia y tú con tu conciencia mental actúas de una u otra manera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es el ego? El ego en su relación con la identidad es esta capacidad que el ego tiene para reunir todos estos conocimientos que tenemos, que no son aislados, pero los reúne, los integra. Integra tu emoción con tu conciencia, con tus actos, con tu educación, con tu cultura, con tu ADN. Integra todo esto y entrega un yo. Eh, Vayamos, sigamos, avancemos. Vamos al punto número 3, ¿de acuerdo? El punto número 3 nos habla de los aspectos del ego, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos tenemos? Y ahí es justamente algo que acabamos de decir, ¿verdad? El ego muchas veces lo interpretamos como algo negativo, porque está vinculado con el centramiento de sí, con la posesión, con la manipulación, con el narcisismo, lo hemos vinculado con situaciones que tienen que ver con comportamientos de arrogancia, prepotencia, orgullo, individualismo, intolerancia, perfeccionismo, impulsividad, obsesiones, autodefensa excesiva. Todo esto hemos creído que era él. A todo esto nosotros lo hemos llamado ego, ¿no? Pero no tiene nada que ver, ya hemos dicho que esto no es ego, ¿no? Confundimos estos comportamientos que son aprendidos culturalmente, ¿de acuerdo? Que es parte de nuestra educación, con el verdadero sentido del ego, ¿no? El ego en sí mismo, como hemos dicho, busca integrar nuestras identidades, porque vamos a llamar identidades. No tenemos una sola identidad, tenemos varias identidades. Una identidad emocional, una identidad mental, una identidad cultural, una identidad genética. Todas estas identidades que tenemos, lo que el ego hace es integrarlas. Integrarlas para que tú funciones como persona. Por eso el ego es mucho más profundo de lo que creemos. Es mucho más valioso de lo que creemos. No podemos relacionar el ego con comportamientos. Estaríamos matando toda la esencia del ego. El ego va más allá. El ego es mucho más profundo. Por lo tanto, mientras más trabaje mi ego, tendré mayor sabiduría. Porque el ego, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad de poder hacer con todas mis identidades una versión de mí. Y eso es lo que hace el ego. ¿Existe un exceso de ego? Ojalá existiese un exceso de ego, porque a mayor ego significa que mayor capacidad espiritual de entender el mundo, mi persona y todos los vínculos se dará. Pero el ego nunca es malo. El ego es esencia, ¿de acuerdo? El ego es ser. Bien. Eh,
¿cómo construir un ego sólido? ¿No? ¿Cómo comprender este ego? ¿Cómo hacer que este ego, del cual hablamos, se convierta en algo que me ayude en todas mis identidades, en cada una de estas identidades que yo tengo? Entonces, la única forma de hacer esto es primero entendiendo que tanto mis emociones, mis pensamientos, mi cultura, mi educación, mi forma de vivir son solo circunstancias de mi vida. No es mi vida, son circunstancias de mi vida. Y para construir este ego, tengo que entender que mi esencia está por encima del entendimiento de todo esto. Cuando yo logre que todo esto sea una sola cosa, ese momento lo hago cuando encuentro una conexión con el universo en general. Cuando entiendo el punto número uno de ayer, cuando entiendo la presencia. ¿En qué sentido? Cuando entiendo que la presencia del mundo soy yo. Cuando yo soy una presencia para el mundo y el mundo es una presencia para mí. Cuando este celular es una presencia, cuando esta tapa es una presencia, cuando la persona que está a mi lado es una presencia, cuando el otro, cuando yo entiendo que soy una presencia en el mundo y esa presencia que está hace parte de este universo y yo me integro al universo, ahí el ego se fortalece porque hace ver al mundo desde un espacio completamente diferente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo construir un ego? ¿Cómo fortalecer al ego? ¿Cómo educar al ego? Abriéndonos al mundo, entendiendo el mundo como parte de mi vida y yo como parte del mundo. Es la única manera. No es un trabajo de mí hacia mí, es un trabajo de mí hacia mí, pero de mí hacia afuera y de afuera hacia mí. Tiene que ser, ¿se acuerdan de lo que dije? Este espacio donde integrábamos ambas cosas. Bueno, esto es el ego. Hacer un ego sólido, fuerte, significa entender el ego desde un espacio de comprenderme a mí como un ser en el mundo. Desde ahí, desde ahí. Si yo entiendo el ego desde ahí, voy a poder tener mayor expansión de la vida. Voy a poder tener una visión más grande de la vida. ¿De acuerdo? Bueno, vamos para allá. Vamos al último punto, ¿les parece? Que es para mí el más bonito y probablemente el al que quiero llegar, que es la relación con la espiritualidad, ¿no? El ego como parte de la espiritualidad. ¿Por qué yo al ego lo sacaba de la psicología, como lo decía? Porque la psicología tiende en la mayoría de las técnicas terapéuticas a sí, no sé cuál sería la palabra, pero bueno, tiende a generar el ego como un proceso psíquico, ¿de acuerdo? Iba a inventarme una palabra, a psiquizar el ego, ¿no? Pero lo que intenta la psicología es eso, ¿no? Psicologizar al ego. Y el ego no se puede psicologizar. Hay que quitar al ego del campo de la psicología como materia de estudio, ponerlo en el campo espiritual y desde ahí entender el comportamiento humano, pero desde acá, ¿no? Pero no como una parte del ego. Pero bueno, vamos para allá, vamos para allá. ¿Qué es lo que quiero decir el ego con el vínculo espiritual? Es fundamental entender que el mundo, ¿de acuerdo? Para entender este mundo espiritual, tenemos que permitirnos tener conciencia de nuestra propia existencia. Cuando yo les hablaba de espiritualidad, no les hablaba de religión, sino les hablaba de existencialismo. Esta capacidad de saber que somos seres, que tenemos existencia y que estamos aquí. ¿Para qué? ¿Con qué? ¿De qué manera? Pero estamos aquí. ¿De acuerdo? Y esta existencia, este sentido de mi existencia, esto es ego. Y esto es espiritualidad. Porque la espiritualidad se encarga de entender la existencia
no solo humana, sino la existencia en general, o sea, es el ser en general. Por lo tanto, la espiritualidad ayuda al ego no solamente a calmar la mente, porque finalmente el ego es quien hace que la mente se pueda calmar, que las emociones se puedan canalizar, ¿no? Y que podamos tener una conciencia más concreta, más presente de nuestros actos. Recuerden la distinción entre presente y presencia, ¿de acuerdo? Entonces, nos permite tener una conciencia más presente de nuestros actos, nos ayuda a interpretar sucesos de la vida y a comprender sobre todo los procesos energéticos del universo. Porque el universo, como es energía pura, en este proceso energético del universo, donde nosotros nos movemos, el ego nos ayuda a entender hacia dónde y cómo canalizar y movilizar nuestra energía. Por lo tanto, el ego nos permite conciliar estas dos fuerzas que yo mencioné al inicio. Esta fuerza interna, por un lado, vernos como seres únicos e individuales, donde yo me veo como una circunstancia de mi vida que marca mi presente y mi experiencia, y por otro lado, nos permite conectar con una fuerza superior, divina, que está vinculada con la creación y el universo en su totalidad. Entonces, el ego es quien une estas dos fuerzas, esta fuerza de verme único, diferente, capaz, individuo dentro de un mundo, dentro de un contexto, y a la vez saberme que soy parte de un mundo completamente espiritual, completamente divino, completamente parte de una creación, independientemente de la religión que cada uno crea, como parte de un mundo compartido, como parte de un otro. Estas dos fuerzas, así como los dos lobos, como la historia de los dos lobos, bueno, el ego lo que hace es conciliar ambas. El ego lo que hace es integrar ambas fuerzas. Eso hace el ego, ese es el trabajo del ego. Cuando estas dos fuerzas están conciliadas, ahí nosotros encontramos ese equilibrio, porque es como un lazo que une nuestra identidad individual y nuestra identidad espiritual. Cuando estas dos fuerzas están en sintonía, nos permite tener claridad en todos los niveles, claridad mental, claridad emocional, claridad actitudinal, vemos clarito todo. Y cuando estamos claritos, podemos comprender aspectos más profundos de nuestra existencia y nos permite conectar plenamente con otros. ¿Por qué? Porque hemos logrado conciliar desde el ego mis dos fuerzas, mi personalidad con la fuerza creadora del universo o la espiritualidad. Y estas dos fuerzas se integran en mí y de esa manera el ego me permite claridad, paz y conexión, todo en plenitud. Y cuando ya hemos logrado alinear al ego en nuestras vidas, por fin podemos hablar de trascender, ¿no? Trascender nuestras preocupaciones, trascender nuestros miedos, porque vamos a encontrar un sentido más profundo de propósito y de conexión con el mundo. Solo de esta manera vamos a experimentar una mayor sensación de paz interior, ¿no? Una compasión más profunda hacia nosotros mismos, o sea, lo que llamamos amor propio, ¿no? Vamos a poder amar al mundo, vamos a tener una mayor capacidad para enfrentar los desafíos de la vida, vamos a tener serenidad, sabiduría. Cuando estamos en la presencia del ego, es cuando podemos preguntarnos, ¿quién soy yo para el universo? Ese es el ego.